¿Cómo están, comunidad de analíticos de Informativo G24? Esta es la píldora Informativo G24, un avance de los hechos que están en desarrollo y de los que poco se habla en los grandes medios. Comenzamos. Oiga, esta noticia sí es muy insólita. ¿Se acuerdan de todo este escándalo que hubo en el set de rodaje de Alec Baldwin? Pues imagínense que hoy se da a conocer que hubo otra víctima de este rodaje de Rust. Y estamos hablando del técnico de iluminación Jackson Miller, que corre el riesgo de perder el brazo. Adivinen por qué. Fue picado por una araña venenosa en el set de filmación de la película Rust. Oiga, como bueno trabajar en esa película, ¿no? Y entonces ahora resulta que este incidente, que implica que una araña venenosa picó a este técnico de iluminación, se presentó una semana después de que el actor matara por accidente a la directora de fotografía, Halyna Hutchins. Pues según esta información revelada, Jackson Miller, el luminotécnico, fue mordido por una araña ermitaña parda, una araña de potente veneno necrótico y que además es nativa de América del Norte. Esto provocó una infección de sangre, incluso llevó a la necrosis en el brazo, y por eso están tratando de que no pierda esta extremidad. Anteriormente, el equipo de filmación se había quejado sobre la falta de seguridad y de condiciones laborales adecuadas durante el rodaje de la película, que se desarrolla en el estado de Nuevo México. Acuérdense incluso que se conoció, según las declaraciones oficiales y las versiones preliminares en informes, que ese mismo día que se presentó el accidente de la grabación, habían tenido una tensión en el set con el sindicato. Se fue el sindicato, muchos de los que tenían las funciones habituales en la película se tuvieron que retirar y fueron reemplazados por otras personas, dicen ellos, no con tanta experiencia. Pero ahora resulta que 2 semanas después de que pasó ese trágico accidente con tiroteo a bordo y demás, se presenta la mordida de la araña, que tiene un potente veneno necrótico y que le hace perder el brazo al técnico de iluminación Jackson Miller. En fin. Resulta que hoy se reporta la reapertura de la frontera entre México y los Estados Unidos. La causa de las discordias fueron las condiciones de acceso. Acuérdense ustedes que Estados Unidos está con todos estos mandatos de vacunación, que por cierto, en las últimas horas se conoció la posición de la Corte Suprema, que ahorita lo vamos a desarrollar, bloqueó ese mandato de vacunación para las empresas privadas. Pero volvamos a la frontera entre México y los Estados Unidos, porque esta había sido, o tal vez, uno de los requisitos para que desde México pudieran entrar por la frontera en carro, ¿sí?, hacia los Estados Unidos. Hoy se reabre y lo que reportan es que hay filas de vehículos que se agolparon desde el domingo antes de la medianoche en los puestos de control de la frontera entre México y Estados Unidos, esperando que se reabriera, pero la condición sigue siendo la misma. Solo los vacunados podrán acceder al lado estadounidense y no todos los fármacos se aceptan, ojo, no todos. Algo que el presidente Andrés Manuel López Obrador criticó. Claro, lo que pasa es que lo que uno percibe en el ambiente es que están haciéndole el feo a 2 medicamentos, especialmente el proveniente de China y el proveniente de Rusia. Casualmente uno mira estadísticas y son los que menos problemas han tenido. Pero vamos a ver qué fue lo que pasó en Estados Unidos, porque sí que la Corte Federal en las últimas horas ha bloqueado ese mandato para las empresas privadas. Esto a partir, acuérdense ustedes que les hablaba incluso en el análisis con Hyber, la carta que mandaron varios de los grupos, más de 100 grupos para ser concretos, de todas las empresas que participan en la cadena de suministros, estaban pidiendo flexibilidad. Les recomiendo ese análisis. Pero además esta situación, ellos están muy preocupados porque dicen, mire, hay gente que se está yendo, a otros los están despidiendo y nos estamos quedando sin personal. Y esta situación se está pasando a todos los países. Y también hablábamos con Jaiber Pérez en ese análisis de cuál es el impacto para las empresas y qué es lo que tienen en este momento que mirar muy bien los empresarios, porque puede que a ti te digan, tienes que hacer esto, pero otra cosa es si es posible o no. ¿Te vas a quedar sin personal? ¿Cómo vas a responder a los pedidos de producción si no hay con quién? Ahora, mientras las cortes sigan siendo sensatas, como en este caso la Corte Federal, que dijo, mire,
si se pone esto así de tajante, nos vamos a quedar sin mano de obra. Entonces, el sábado se conocía esa noticia de que se había bloqueado por parte de la Corte Federal esta orden que pretendía que a partir del 4 de enero muchas personas o todas las personas que hicieran parte de esas plantas de empleados en las empresas privadas tuvieran que cumplir con esa obligatoriedad. Y voy a abrir comillas, ¿qué fue lo que dijeron? Dicen, debido a que las peticiones dan motivos para creer que existen graves problemas estatutarios y constitucionales con la orden. La orden permanece pendiente y está pendiente de más acciones por parte de este tribunal. Así lo dijo un panel de la Corte de Apelaciones del Quinto Circuito de los Estados Unidos en la breve orden. Vamos a ver si logro tener acceso al documento. Sí, señores, aquí lo tengo. Denme un segundo, por favor, lo enmarco mejor. Están viendo ustedes, esta es la orden de la Corte Suprema de los Estados Unidos que bloquea el mandato de la administración frente a ese mandato que pretendía interponer una obligatoriedad a partir del 4 de enero entre todos los empleados de las empresas privadas. Es una orden, un fallo que se conoce de 3 páginas, donde básicamente, como les acabo de decir, ellos consideran que hay asuntos estatutarios y también constitucionales que están pendientes y por eso lo bloquean. Esa es la decisión que toma la Corte Suprema de los Estados Unidos. Están viendo ustedes el documento con el cual responden. Cabe anotar que en esto tuvieron mucho que ver un caso presentado por varias empresas, incluida la American Family Association, los múltiples individuos y varios estados, incluidos Texas, Utah y Mississippi. Yo tengo entendido que son cerca de 17 estados que habían pedido, pues obviamente, revisar esta situación porque consideraban que era, un exceso de pretensión de autoridad por parte de la OSHA bajo la Ley de Salud y Seguridad Ocupacional, y consideraban que, teniendo en cuenta pues que varias personas tenían otra perspectiva y que incluso iban a preferir dejar el puesto de trabajo, esto iba a desencadenar una crisis de talento humano. De hecho, como les digo, se envió una carta abierta por parte de más de 100 grupos de empresas que participan en la cadena de suministro. Seguimos pendiente de esta situación, mientras que el secretario de Trabajo ha insistido que esta norma de la OSHA no es una orden, ¿sí? Pero esto lo decía ya cuando se había conocido el anuncio del 4 de noviembre para que a partir del 4 de enero todo el mundo estuviera cumpliendo esa situación. Esta carta es de la que yo les hablaba, que se acuerdan que les hice una píldora sobre cómo los empresarios pedían flexibilidad. Si no la han visto, pueden verla. Y también analizaba un poco cómo esta situación de despidos, de renuncias, iba a afectar no solo este país, muchos otros. De hecho, ponía el caso Colombia, donde este fin de semana también se dieron varias concentraciones en rechazo al carné del ocio que se anunció el pasado 4 de noviembre. ¿Qué se conoce hoy? Pues resulta que hay una huelga nacional, 4 días fueron anunciadas en los Estados Unidos. Es una huelga masiva a nivel nacional contra órdenes de obligatoriedad desde el 8 al 11 de noviembre. Tienen una organizadora que además es defensora de derechos humanos y oradora pública. Este evento comenzó el lunes en Los Ángeles. Todavía pues no se han revelado otros detalles de a dónde más iría y demás, pero lo que sí se puede decir es que se han unido a esta huelga nacional varios sectores, como el de los camioneros y telecomunicaciones, los trabajadores de transporte aéreo, ojo, pilotos y ferroviario. Y digo ojo porque las personas que tengan viajes y demás, pues miren que ya la semana pasada empezaron las situaciones con las aerolíneas. Los trabajadores de transporte ferroviario también pues manifiestan apoyo, pero no pueden asistir a la huelga a nivel federal debido a la ley aprobada en 1926 denominada Railway Labor Act, pero algunos plantean protestar de forma anónima, ¿sí? Es una forma, digamos, que están tomando en muchas ciudades del mundo, muchas,
que consideran que cuando una persona todavía no tiene una decisión clara, no tiene unos elementos para tomar una decisión y no está seguro, no se le puede empujar. Básicamente eso es lo que están pidiendo, libertad. Y entonces están viendo grupos de todas las tendientes, de todas las vertientes, de todas las creencias, de todas las ideologías, y se están uniendo en diferentes partes del mundo. Pero uno de las fuertes dificultades tiene que ver con esto, y es precisamente cómo se ha impactado con una invariabilidad que usted dice, este es el potencial electoral, o sea, usted tiene un estimativo de empleados, ¿no? Pues en este caso ya no se sabe quién está dispuesto a trabajar bajo estas condiciones y quién no, y esto está haciendo prever dificultades de contratación a nivel mundial. El reto de los empresarios es bastante fuerte. Les recomiendo ese análisis con Jaiber Pérez, donde hablamos de geoeconomía, porque el reto no es solo ni para los empresarios de América Latina o del continente americano, no, es a nivel mundial que se están presentando todas estas situaciones. Mientras tanto, en el Senado norteamericano, Ted Cruz ha presentado un proyecto de ley que está pidiendo precisamente que se vete esa orden para los menores, ¿sí? Todo esto pues bajo un argumento, y es que se debe respetar la privacidad médica y la libertad personal a los padres y a las escuelas, y que la libertad personal se está violando al imponer obligatoriedades que además podrían generar dificultades para las empresas. ¿Por qué? Porque muchas personas, si llegan a tener algún problema, van a entablar algún tipo de litigio contra las empresas. Recuerden que los productores de estos medicamentos están blindados, entonces la gente seguramente va a buscar, si se le presenta alguna situación de la cual no le fueron advertidos o fueron obligados, pues ellos van a buscar tener alguna indemnización por parte de estados o de las empresas, y ese es otro de los problemas que se prevé. Además es un asunto transversal que no solo está afectando los sectores de las empresas que hacen parte de las cadenas de suministro, estas obligatoriedades. También se está hablando de que las personas que hacen parte de los cuerpos de seguridad del Estado, que hacen parte de toda esta estructura de seguridad nacional en los países, deban ser obligados, o también están siendo obligados, pero resulta que dentro de ellos también hay gente que no quiere o no se siente segura. Entonces advierten en el Congreso de los Estados Unidos una preocupación muy fuerte. Mr. Stewart ha dicho que estos miles de empleados de inteligencia, por ejemplo, que rechazan eso de tener que ser obligados a tomar un medicamento, pues van a ser despedidos, y esto se convierte en un caos, porque es que acuérdense que para usted hacer parte de un organismo de estos necesita una preparación muy especial, no es algo que se va a reemplazar de un momento a otro con alguien, ¿sí? Se requiere una experiencia, se requiere un nivel de análisis y de tacto muy importante. Entonces ha dicho este legislador republicano que está muy preocupado por ese posible despido de empleados de los servicios de inteligencia que no se acojan a esa obligatoriedad, y que definitivamente pues no van a ser fácilmente reemplazados. Pero además es que dio todo un panorama. Dice que las tasas entre la gente que ha decidido hacerlo y aquellas personas que se mantienen en que no quieren, si se pone a mirarlo en los 18 organismos que existen de todo este tema de seguridad e inteligencia en los Estados Unidos, que las tasas son muy variables. Y lo que él plantea como pregunta en el Congreso es: ¿estás potencialmente despidiendo a miles de personas en el mismo día? Y mi pregunta es, dice él, ¿cuál es el impacto en la seguridad nacional si se hace esto? Porque están dejando ir a miles de miembros del personal de inteligencia que son particularmente difíciles de reemplazar debido al trabajo altamente especializado que realizan y las dificultades para completar las comprobaciones de autorización de seguridad. Grosso modo, este es el panorama complejo que se está dando, que yo creo que es importante también que se conozca, porque cuando hay tanta presión y uno escucha, por ejemplo, a un Tedros que dice: no, yo todavía no estoy. ¿Se acuerdan de la conversación que tuvo con Jair Bolsonaro? Yo se las puse en Telegram. Pues fíjense que cuando usted lo escucha, él dice: no, es que nosotros todavía consideramos que el pase no debe ser obligatorio, porque incluso hay países que todavía están muy desiguales frente a las tasas de esta inoculación. Pero
se pone uno a ver otros países, por ejemplo en países ricos sí que están muy exigentes con este tema de los pases y todavía hay mucha gente que prefiere esperar, ¿no? Oiga, y a propósito, ¿qué se sabe del gobernador de California? Porque ya está preguntando por él, por los medios importantes de los Estados Unidos. Acuérdense que era un hombre muy mediático y hace 11 días cuando recibió un refuerzo, pues desde ese día no aparece en público. Estamos hablando del gobernador de California, Gavin Newsom, que la verdad es que apareció el día que se estaba haciendo el refuerzo, pero luego no se pudo volver a saber nada de él, no se sabe más de él. Y la oficina del gobernador sorprendió con su anuncio el 29 de octubre, acuérdense, canceló los planes que tenía Newsom, el gobernador de California, porque él iba para la cumbre climática de las Naciones Unidas en Escocia, que continúa, por cierto. Hoy llegó Obama por la noche, les vamos a hablar, este tema va a estar muy bueno en la noche, en Desafiados, porque resulta que ya hay un informe bastante serio de algunas de las potencias que consideran este tema que se está discutiendo en Escocia, con relación a guerras climáticas y demás, que podría ser un tema de seguridad nacional muy complejo para el 2040. Entonces vamos a analizarlo con el coronel Flores, quien es miembro de la Asociación Mundial de Supervivencia, instructor, pero el por qué, ¿sí? ¿En qué nos afecta a nosotros? Eso es lo que vamos a conocer. Entonces, volviendo al tema de California, pues el gobernador iba a ir a esa cumbre climática de las Naciones Unidas en Escocia, pero dijeron que no, que tenía obligaciones familiares, no fueron aclaradas y no se volvió a ver, o sea, no se ha visto más públicamente desde hace 11 días. Bueno, lo voy a dejar aquí. Para no hacer más larga esta píldora, seguiré con las píldoras llevándoles información crucial gracias a las personas que nos acompañaron ayer en nuestro foro privado de Patreon, nuestros patrocinadores que son cruciales para mantener adelante este canal. Y recuerden que el próximo 21 de noviembre es la segunda parte, donde ya vamos a estar hablando de las personas que quieren hacer el tránsito de la ciudad al campo, que tampoco es fácil. Ayer tuvimos un muy buen foro privado analizando un poco como cuáles son las situaciones que se vienen para las ciudades en este cambio de orden y qué es lo que usted debe prever en caso de que se dé una crisis energética o simplemente pues un blackout como el que están anunciando. Entonces, gracias a quienes, si usted todavía no hace parte, se puede inscribir ahí abajo en el link de la descripción del video, encuentran Patreon, se unen ahí y pueden tener acceso al foro de ayer y pueden estar en nuestro foro del 21 de noviembre. Gracias de verdad por estar ahí. Nos vemos esta noche en Desafiados con el coronel Flores y Mauricio Moritz hablando de este anuncio que hacen algunas agencias de seguridad importantes en el mundo, cómo nos va a afectar ese panorama que plantean. Gracias a todos ustedes. Por aquí me están preguntando por lo del webinar de Daniel Stulin. El miércoles él vuelve a hablar de todo este tema de mercados futuros y está ahí. También en la descripción del video se los dejo para que puedan matricularse. Cómo ganar en bolsa. La decisión en este momento de tránsito económico es ganar. Sí, es importante porque él da unas pautas buenísimas de más de 27 tickets de mercados que es un hecho que van a crecer en los próximos meses. Y la gente que ha estado antes con él en los webinars, hace 6 meses tuvimos uno, hoy son testimonio, dicen sí, lo hice y gané, fue rentable. Entonces, mientras sea este tránsito económico, yo creo que es importante ganar mientras puedas, y pues si te están dando los elementos y 27 sectores para que puedas ganar, hazlo si tú puedes. Gracias, cuídense mucho, Dios los bendiga, nos vemos, chao. Somos Informativo G24, donde no competimos con la inmediatez. Nuestra apuesta es el análisis, porque queremos que usted sea su propio analista. Esta es una píldora Informativo G24 con los hechos que están en desarrollo y de lo que pocos hablan los grandes medios. Informativo G24, análisis desde todas las miradas.